puso la linternita y apuntó hacia la ventana, solamente el patio. No, debe ser que, no sé, debe ser como esos filtros, no sé qué. Sí. Nosotros te seguimos. Pues se fue hasta la pared y empezó a mirar todos los rincones con el halo de luz, que era tan trémulo como su propia mano. Y empezó a descubrir cosas, ¿no? El perchero, la silla donde había tirado pues el uniforme, el pantalón ahí, un afiche de Mia Khalifa, uno de la Marvel, y dio toda la vuelta y cayó en cuenta del único lugar donde no había revisado, debajo de la cama. Se fue acuclillando, fue poniendo a nivel. Mateo, o sea, antes de que todos entraran al colegio, él se fue así casi como un testigo de Jehová, evangelizando a todo el mundo, diciéndole que el último video que había subido a su Instagram, mejor dicho, que era una chimba, que se lo metieran, que le dieran like, que lo compartieran. Y entonces se fue pues en todos los grupitos, los populares, los metaleros, las porristas y todo eso. Y todo el mundo le decía, no, sí, ahora lo miramos. No, pero suscríbanse de una vez, ¿está? No, sí, ahorita. Y la verdad, esa red social de ese pobre muchacho, eso era yerma, eso nada más lo seguían como 4 personas, la mamá, la abuela, una tía y el mejor amigo pues del salón. Cuando arrancó la clase, él se sentó en su pupitre, miró. No pasó nada con su promoción. Y estaba ahí pensando, y de hecho entró el profesor y le dijo que hombre, que si no ponía cuidado le decomisaba el aparato. Y salió al recreo, se le acercó al mejor amigo y ¿qué? ¿Cómo le fue? Y él, no, oiga, ¿y qué tal si improvisamos un sketch? Y el mejor amigo le dijo, no, yo no soy tan boleta. Pero no, si quiere yo le doy un consejo, ¿por qué no hace un en vivo? Haga un en vivo, que eso a los influencers pues le funciona. Y Mateo, no, pues de una, ¿sí o no? Entonces se fue al baño, ¿no? Se quitó el brillito de la cara y se peinó. Se fue como a la zona verde que tenía el fondo pues más bonito. Y empezó a hacer pues un en vivo, pues a improvisar chistes, que los profesores, que tan mamones, que porque el recreo era tan cortico y todo eso. Nada. Y él en ese desespero, antes de que sonara el campanazo otra vez de regreso a clases, simplemente dijo, hey, síganme, de verdad, yo soy súper chévere. A cualquiera que esté viendo esta señal, me puede seguir, puede darme manito y interactúen con todo mi contenido. Entonces, pues ya lo saben, cualquiera, sígame. Ok, chao, pásenla rico. Uy. Salió del colegio ya a mediodía, llegó pues a la casa donde la mamá pues le tenía el almuercito. La mamá le preguntó que cómo le había ido, pero él como no le importó. Eso se quitó pues el uniforme, se puso pues ya la ropa para dentro de casa. Eso no le quería prestar ni siquiera cuidado a las tareas, y como estaba tan frustrado pues con su red social, tampoco ni siquiera quiso pues mirar el celular y simplemente se puso ahí a jugar a Xbox. La mamá pues le decía siempre que le pusiera cuidado al estudio y todo eso, pero no, es que el sueño de él de verdad era ser influencer, porque es que la quimera era que el éxito podía llegar en un par de likes, donde mejor dicho, él pusiera un reto, un video que la rompiera, ahí iba a empezar a facturar. Además que la mamá no le resultaba muy buen ejemplo. Ella estaba estudiando Derecho y quedó embarazada. Y pues por tener a Mateo, pues tuvo que salir de la carrera, y pues siendo una madre soltera, pues entonces empezó pues a trabajar, ¿no? Pues su prioridad era el niño. Y consiguió trabajo en un casino donde eso sí ascendió, ¿no? Al principio pues empezó pues como mesera, luego ya la metieron de croupier, ahora ya era supervisora de las mesas, pero de todas formas ese sueño de volver a ser una abogada se esfumó, así como cuando uno pierde la monedita en la máquina tragamonedas. Nada que hacer. Entonces lo que decía Mateo era que para qué estudiar una carrera universitaria, para terminar con una hoja de vida debajo del sobaco. No, hombre, lo que quería aspirar era ser una Segura, un Elmindo, el negro está claro.
qué vaina de estudiar. La mamá esa semana pues tenía trasnocho en el casino. Eso sí, antes de irse le dejaba la comida hecha y todo eso. Detalles que Mateo no agradecía para nada. Ya, él estaba ahí, seguía conectado. Ella incluso le dijo, mire, ahí puede servir la papita y todo eso. Y él, y ella como que, bueno. Y ella incluso salió y pues como mamá siempre cuestiones de seguridad, le echó doble llave a la puerta. Sí. Ahí se fue. Como eso de las 10 de la noche ya le pudo el cansancio, entonces pues apagó el aparato, ahí medio comió, se cepilló, entonces empezó a apagar todas las luces, subió al segundo piso donde estaba su habitación, toda esa estancia la dejó oscura, cerró la puerta, también dejó oscura su dormitorio y ahí ya tomó el celular y miró 10,000 suscripciones. Y wow, y no lo podía creer. Y le habían dado like a los videos y todo eso. Y cuando empezó a ver quiénes eran los que lo estaban siguiendo, pues la verdad no tenían foto de perfil. Y eran unos nombres que ni siquiera eran como unas chapas así como creativas, nada, sino que eran como puros jeroglíficos, unas letras ahí como todas extrañas. Entonces, no, eso mínimo debe ser puro spam. Nada que hacer. Y ahí en esa oscuridad, con ese suspiro de frustración, él dijo, no, pues paila, nadie me sigue. Y entre las tinieblas escuchó un nosotros te seguimos. Al hombre se le cayó el aparato. Y la pantalla que les había servido como de linternita se quedó ahí como medio mortecina, solamente los bordes. Lo agarró del piso y lo primero que pensó que tal vez era que el vecino le estaba mamando gallo pues desde la ventana, pero no, estaba en un segundo piso, o sea, ¿cómo habría hecho para descender? Puso la linternita y apuntó hacia la ventana, solamente el patio. No, debe ser que, no sé, debe ser como esos filtros, no sé qué. Sí. Nosotros te seguimos. Entonces se fue hasta la pared y empezó a mirar todos los rincones con el halo de luz, que era tan trémulo como su propia mano. Y empezó a descubrir cosas, ¿no? El perchero, la silla donde había tirado pues el uniforme, el pantalón ahí, un afiche de Mia Khalifa, uno de la Marvel, y dio toda la vuelta y nada. Y cayó en cuenta del único lugar donde no había revisado, debajo de la cama. Se fue ampliando, fue poniendo a nivel. Y unas manos lo agarraron, intentaron meterlo debajo de la cama. Y él, menos mal, se dio, mejor dicho, un frentazo así contra la barandilla. Y lo tenían sujetado, ni siquiera era desde la ropa, sino desde la misma piel. Y eran unas garras, unos brazos que ni siquiera tenían carne, era solamente el mero músculo y se podía ver a través de algunos huecos el mismo hueso. Y él incluso echó mano a esa herramienta que la verdad para él era tan sagrada que nunca pensó en darle un segundo funcionamiento. Y empezó a defenderse. Y cuando por fin logró despegarse y otra vez apoyar su espalda contra la pared, ahí debajo de la cama estaban estas criaturas descarnadas, con una sonrisa grande, eterna, con las cuencas vacías, pero allá en el fondo había un brillo ígneo, rojo. No pediste que te diéramos manos.
Entonces se levantó y fue hasta la puerta y, mejor dicho, con tanta adrenalina que prácticamente su rostro besó la madera y de ese golpe se le intentó caer el celular. Menos mal lo agarró en el aire. Cuando sintió ese tacto caliente, húmedo, y una de estas criaturas sin piel estaba justo al lado ahí del marco de la puerta y... Dijiste que podíamos interactuar contigo. Logró despegarse, abrió la puerta y ahí en el pasillo encendió la luz. Al parecer, las criaturas solamente preferían oscuridad, porque ahí en el segundo piso estaba despejado. Pero con la luz que se lograba colar dentro de la habitación, encontraba cómo desde los rincones, desde las sombras, iban emergiendo más criaturas. No, tenía que salir. Empezó a descender las escaleras y, mirando hacia los rincones oscuros, estaba el ejército de resplandores ígneos que lo acechaban. Para prender las luces del primer piso, el conector de preciso estaba abajo. Calculó, pegó un salto, de una encendió las luces. Y sí, al parecer como que eso lograba mantenerlas a raya. Corrió hasta el portón y la madre le había echado doble llave. Y las llaves, claro, estaban dentro del pantalón del uniforme. De manera que otra vez subió, llegó a la habitación. Y la habitación en tinieblas, así como partido como el mar por Moisés. Y las criaturas al lado del halo de luz. Él incluso pensó en meter la mano y hundir el interruptor, pero no, la criatura que lo había alcanzado a agarrar todavía seguía ahí. El uniforme puesto sobre la silla. Fue entrando, todavía protegido por la luz que se lograba colar del pasillo. Pero de todas formas la silla estaba cubierta por algunas sombras. Tenía que hacer bien el cálculo. 1, las 2 y a las 3. Y agarró el pantalón, pero de todas formas algunas garras intentaron sujetarlo, llevándose consigo algunos cuantos trofeos. De todas formas, con las llaves alcanzó a bajar, pero ya a las criaturas ya ni siquiera les importaba la luz. Todo el ejército de criaturas descarnadas lo estaban esperando ahí. Dijiste que te podíamos seguir, que podíamos interactuar contigo. No, esta es mi casa, y yo no sé ustedes quiénes son. Abriste el portal. Dijiste que cualquiera que pudiese ver esta señal podía interactuar contigo, y eso es lo que queremos. Danos entretenimiento o nosotros lo buscaremos. Eso fue una señal en vivo. Y si tanto es, pues simplemente ya descarto el reel y ya. Te equivocas. Si dijiste que nos podías entretener en vivo, ¿qué te hace pensar que no nos vamos a entretener contigo en muerto? Danos entretenimiento. Nosotros somos tus seguidores. Está bien. Y a él se le ocurrió un plan.
pues estos seres tenían cierta literalidad, ¿no? De manera que encendió el celular, empezó a hacer un en vivo y a decir, a todas las personas que se están conectando, esto es un open house. Entonces les estoy aquí mostrando mi casa, estoy muy parchado, algo herido, y estos son algunos nuevos compañeros. Y sentía esas presencias húmedas. Y la gente que paradójicamente empezó a conectarse decían que qué efectos especiales tan chimbas, que si eso se trataba de algún filtro, que él cómo lo estaba logrando. Y a cada paso que él daba, este ejército lo seguía. Entonces ahí sí, agarró las llaves, abrió la puerta y prácticamente lo heló el clima que estaba haciendo afuera. Además, porque de todas formas el mismo viento se le estaba metiendo a través de los jirones de piel que le habían incluso alcanzado a llevarse a estas criaturas. Él, bueno, entonces seguimos. Ahora les voy a mostrar la calle, sí. Y cuando justo salió ahí en la mitad de la vía, pues el vigilante, que lo vio así, todo untado de sangre, de una se le acercó y le dijo: ¡ay, joven Mateo, ¿usted qué le está pasando? Y el muchacho, y al parecer el único que podía ver las criaturas era él, y estas se dejaban ver, pero era a través del aparato. Y él: señor, ¿usted las puede ver? Y antes pues que el señor de seguridad pudiese decirle algo, uno de estos monstruos agarró al hombre por el cráneo y logró elevarlo. Incluso los pies le hacían así al pobre señor en el aire. El tipo, pues, como buen vigilante, alcanzó a desenvainar el machete y empezó a proferir alaridos, pero con mucha rapidez. Y el cuerpo simplemente cayó al piso. Toda la materia encefálica había salido como un corcho. Y con los gritos que alcanzó a proferir, algunos vecinos empezaron a encender las luces y se fueron asomando por las ventanas. Y Mateo, todo untado de sangre, y las criaturas... ¡Ah! ¡Qué buena interacción de contenido! ¡Danos más! Esto no puede estar pasando. Y la gente que se asomaba al antejardín y todo eso, empezaban a decirle que qué había pasado, que si él había matado al vigilante y todo eso, y empezaron a llamar a la policía. Y Mateo se quedó pensando, en caso tal, tarde que temprano vendría la mamá, y si habían hecho con el vigilante, ¿qué le harían a ella? De manera que, en vez de poner a otra persona en peligro, lo mejor era adherirse al plan que había estado maquinando. Entonces, seguidores, pues entonces les tengo un reto, sí. Y los llevó caminando hasta un puente peatonal. Y ahí, en la mitad del puente, dijo: este reto consiste en que yo me voy a parar en el barandal y me voy a lanzar. Entonces, sí, ¿qué tal si pues, todo lo hacemos, no? Chévere, ta. Se paró en el barandal, se aseguró que ellos también lo estaban haciendo. Entonces, a la de 3, y los carros que iban pasando pues por debajo del abismo, a la 1, a las 2 y a las 3. Y el plan en un principio era muy bueno. ¿Para qué? Porque claro, todas las criaturas
Pero cuando los carros se encontraron con ellas, fue como darse contra un muro de concreto. Y eso empezaron, mejor dicho, los fierros retorcidos. Eso empezó a generarse una reacción en cadena. Y a cada criatura que no solamente caía en el pavimento, sino que lograba caer sobre uno de estos techos, lograba aplastar por completo a todo el carro. Y empezó a convertirse esa carretera en un camposanto. No, mal plan. Y de hecho, cuando las criaturas se reincorporaban, nuevamente le sonreían y ¡ah! ¡Qué buen contenido! ¡Danos más! Y Mateo simplemente arrancó a correr, sin importarle la gente del barrio que le gritaba cosas, e incluso las sirenas de policías que ya se acercaban. Se desapareció. La mamá, cuando le contaron, incluso empezó a hacer una búsqueda. Y en algún momento se lo encontró y empezó a gritarle cosas, que Mateo, que qué era lo que había pasado. Pero la verdad, Mateo estaba incluso sordo con sus propios gritos y seguía huyendo. Por más que lo intentó buscar la policía y sobre todo su propia madre, nunca lo pudieron encontrar. Y en uno de tantos caños, pues, de la ciudad de Cali, donde siempre se vuelve como un refugio de indigentes, había como un convito de vagabundos que no les gustaba mucho el chico nuevo. No, pues de por sí ellos no es que tuviesen mucho para exigir, pero es que el nuevo les daba cierta mala espina, un escalofrío. Era un muchacho todo sucio y andrajoso que tenía un celular que, es más, ni siquiera tenía batería ya. Y simplemente estaba haciendo como unas cabriolas, como una payasada para un público invisible. Él tampoco se acercaba a ellos, pero de todas formas, así, en esos tugurios y en esa oscuridad, simplemente estaba entreteniendo a su audiencia. Ellos no sabrían exactamente para qué tipo de personas estuviese haciendo un programa, pero lo que estaban comentando todos los indigentes es que por lo menos para esas personas ellos nunca quisieran encontrárselos.